que nos toma en cuenta cada día, ¿no? Y agradeciendo siempre por las oraciones de cada hermano, ¿no? De la congregación, y también para saludarlo a los radio escucha también, ¿no? Que en esta mañana lo que podamos hablar sea de bendición, ¿no? De parte del pastor Ramón Encina, ¿no? En esta mañana, que él va a traer la palabra de cada viernes, ¿no? Así que, bueno, agradeciendo al Señor. Saludo también a mi familia que se encuentra en Bolivia, ¿no? Que siempre yo los transmito esto, ¿no? Por medio de WhatsApp, ¿no? Entonces ellos los miran allá el programa, y bueno, siempre agradeciendo al Señor todas las cosas que Él hace con nosotros, ¿no? Y bueno, ahora lo tenemos al pastor, ¿no? En esta mañana, que Él va a traer la palabra del Señor. Bueno, damos gracias al Señor, hermanos, por estar juntos. Una vez más, quienes habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández. Vamos a subirlo de ahí, el botoncito, ¿vi? Ese, a ver. Ahí ese que tocó primero. Ese, ahí. Gracias, hermano, gracias. Damos gracias al Señor por cuanto nos ha permitido llegar juntamente con nuestro hermano Juan, y esperamos serle de mucha bendición a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Las reuniones de la iglesia son los días miércoles, los días sábados a las 19 horas y los domingos a las 9 de la mañana. Están todos invitados, hermanos amados. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar el programa de este día. Que el Señor nos dé la palabra para poder compartir con ustedes, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana juntamente con nuestro hermano amado Juan. Señor, gracias por habernos permitido llegar. Gracias, Señor, porque podemos estar una vez más en la radio. Creemos que la radio es un medio de bendición. Venimos no porque queremos ser reconocidos, no venimos buscando popularidad, sino que venimos porque creemos que este medio alcanza a muchas personas, a hermanas, a hermanos y a personas que todavía no son salvas. Por eso venimos a la radio, Señor, para que esta palabra que tú nos has revelado, que tú nos has enseñado, la puedan escuchar muchas personas, y al fin de que ellas puedan gozarse de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Oh Señor, que toda la gloria, que toda la honra y que toda la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor. Bueno, hermanos, acá estamos en la radio. Hay muchas cosas en la vida secular que tienen primicia, pero nosotros hacemos caso solamente a lo que el Señor dice en su palabra. No tratamos de que todo lo que la palabra dice sea una realidad en nosotros. La fe, entendemos que la fe es algo que no se manifiesta de un día para el otro, no, sino que es una construcción, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una enseñanza a través de la vida de el libro de Jueces, donde cuando el pueblo de Israel iba a conquistar la ciudad de Jericó, había una mujer, que recibió a los espías, ¿no? Y que los que fueron a recorrer la tierra. Y esta mujer, atendiendo a lo que los espías hablaban, ella creyó con todo su corazón sabía que los israelitas venían conquistando a sus enemigos, y bueno, cruzaron el río Jordán, y llegó el momento de conquistar la ciudad de Jericó. Y esta mujer
que estoy buscando a Rahab la ramera, ¿no? Vamos a leer ahí, hermano amado, en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo... Sí, hasta el versículo 1. Sí. Josué capítulo 2, versículo 1. Esta mujer creyó a lo que los espías le dijeron que iba a suceder, y bueno, y la palabra misma produce fe. La palabra, usted escucha la palabra, y la palabra de Dios, lógicamente, no la palabra de una denominación o de una estructura religiosa, sino que la palabra de Dios produce fe en aquellos que la escuchan, ¿no? Ahora uno puede rechazar la fe como no la rechaza, la recibe. Eso está en cada uno. Le voy a pedir al hermano que me baje un poquito la música. Gracias, hermano. Entonces le dijimos Josué capítulo 2, versículo 1, hermano. ¿Del 2 al 5, mira? No, del capítulo 2, versículo 1, Bueno. de Josué. Dice así la palabra del Señor, Josué 2 en adelante. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron allí. ¿Vio? Ahí está. Rahab se llamaba esta ramera, ¿no? Acá todo esto quería hacerle ver cómo es el desarrollo de la fe. Esta mujer recibió, no lo pudo no haber recibido, pero ella lo recibió en su casa, a estos predicadores, por así decirlo. Y fue dado aviso, bueno, después dice que fue en el 3, entonces leemos, hermano. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella lo había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana
porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y le dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y está escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después oiréis por vuestros caminos. Amén. Gracias, hermano. Entonces nosotros vemos la historia de esta mujer, Rahab, la ramera, que a pesar de ser ramera, ella creyó. Porque nada impide que una persona, la conducta de una persona, la vida de una persona, no impide que crea en Dios. No importa la vida que lleve. Una vez que van los siervos del Señor y los siervos del Señor le hablan la palabra, entonces cualquiera sea la persona puede creer o no creer. Ella creyó y demostró que creyó haciendo todo lo que hizo. Porque fíjese que niña en cuanto a la fe, ella dijo, no, vinieron unos hombres pero se fueron. Pero eso fue el principio de la fe, que no es perfecta la fe va desarrollándose, va creciendo en una persona. No es que uno tiene la fe madura, crecida, desarrollada, apenas creyó, sino que esto es un desarrollo. Y esto a veces lleva tiempo, no, a veces lleva años, depende de la persona. No, por eso la fe es el ejercicio, ¿no? Que nosotros hacemos cuando creemos. Ejercitamos lo que creemos por medio de la fe. Bueno, y esta mujer creyó. La casa de esta mujer, que es la casa de su padre, es la casa de la fe. Es la casa de la fe, porque fíjese, cuando vienen el pueblo de Israel conquistando la tierra de Canaán, vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 19 de Josué, hermano. Capítulo 2, 19 de Josué. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Un poquito más. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que les perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Ahí en el capítulo 6, en el capítulo 6 del mismo libro de Josué, nosotros vemos otra vez que aparece la persona de Rahab, ¿no? De esta ramera que creyó en lo que se le predicó, creyó ella. Y por haber creído actuó en consecuencia, inmaduramente, porque fue inmaduro su proceder, porque mintió, pero bueno, eso es parte de que muchas veces la fe al comienzo es una fe imperfecta, pero después se va perfeccionando esa fe, ¿no? Y acá vemos que ella aparece de nuevo cuando viene la toma de Jericó. Viene la toma de Jericó y bueno, y ella en el 23, en el capítulo 23 del libro de Josué, capítulo 6, de versículo 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todos los que
era suyo, y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Entonces la mujer hace como, por así decirlo, un pacto con estos espías y le dice, miren, como yo hice misericordia con ustedes, ustedes hagan misericordia conmigo y que respeten la casa de mi padre, ¿no? Que respeten la casa de mi padre. Y entonces le dice, todo lo que esté en la casa de tu padre, le dicen los espías, no será tocado, nadie será muerto, cualquiera que esté dentro de la casa de tu padre. Y la señal va a ser este cordón de grana de color rojo en la ventana. Nosotros vamos a saber que esa es la casa de tu papá. Y entonces cuando vayamos a conquistar la ciudad de Jericó, no vamos a tocar a nadie que esté viviendo en esa casa. Ese es nuestro juramento. Esa sangre representa la sangre de Cristo. Perdón, ese paño rojo representa la sangre de Cristo. Es una figura, porque sabemos que en el Antiguo Testamento es una figura de lo que hoy es una realidad. Entonces, ellos estaban protegidos por el paño de grana, por ese cordón de grana, y que es el color rojo. Y entonces, nosotros hoy también estamos protegidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso en la medida que nosotros nos mantengamos en la fe, ¿no? En la medida que nos mantengamos en la fe. Entonces, Rahab puso a toda su familia, a su hermana si tenía hermanas, a su primo si tenía primos, a su padre, a su madre, a todos los que pudo de su familia, meter bajo la casa que tenía ese cordón o paño rojo que representa la sangre de Cristo. Todas esas personas iban a salvar su vida. ¿Vio? Porque ellos... Rahab y la ciudad de Jericó se habían espantado porque venía un gran mal sobre ellos. Venía un gran mal. Y vino temor dentro de ellos, porque todo lo que muchas veces el temor nos paraliza, el temor nos hace actuar a veces hasta inhumanamente, ¿no? El temor hace que perdamos la cordura, ¿no? Y entonces está la palabra de Dios que nos alienta. Nosotros estamos bajo la sangre de Cristo, ¿no? Como lo estuvo esta mujer. Y la sangre de Cristo acá nos protege de la muerte. De la muerte nos protege la sangre de Cristo, ¿no? Sabemos que la sangre de Cristo solamente nos protege de la muerte eterna, del juicio eterno. Ahora, ¿esa sangre nos protege de las enfermedades? Eso sería muy buena, buscar la respuesta a esa pregunta, ¿no? Porque muchos por ejemplo, Timoteo estaba enfermo. Él estaba enfermo y Pablo le dice, toma un poco de vino por causa de tu estómago, de continuo problema con tu estómago. Él estaba enfermo, pero también él estaba bajo la sangre de Cristo. Él estaba bajo la sangre de Cristo, Timoteo. Ahora, muchas veces nosotros nos queremos refugiar bajo la sangre de Cristo para las enfermedades. Pero la sangre de Cristo solamente nos libera a nosotros de la muerte y de la condenación eterna, ¿no? Bueno, ahora, pero no de las enfermedades. Las enfermedades, eso es, nosotros nos liberamos de las enfermedades por medio de su llaga, porque dice, como dice Isaías, dice que nosotros fuimos, por su llaga fuimos nosotros curados. No fuimos sanados, por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, ahora nuestra fe tiene que crecer. La fe que una vez fue pequeña tiene que ir en aumento ahora. Bueno, al principio, como Rahab, nosotros creemos que la sangre de Cristo o el paño rojo
¿no? Nos libra de la muerte a nosotros. Y ciertamente que así fue, porque no solamente ella fue liberada de la muerte, sino que todo, toda su familia fue liberada de la muerte. Toda su familia, la que ella puso en la casa. En la casa nosotros le llamamos la casa de la fe. En la casa de la fe, por eso Pablo dice, serás salvo tú y toda tu casa. En cuanto a la salvación, nosotros tenemos la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo no nos libera a nosotros, entre comillas pongo eso, ¿no? Entre comillas, porque todo tiene que ver con todo. Pero para poder nosotros entender el desarrollo de la fe, si la sangre de Cristo nos libera de nosotros de la enfermedad, entonces no necesitamos que la fe crezca. ¿No? No necesitamos que la fe crezca, sino que nos mantenemos ahí en esa fe inicial, y con esa fe inicial nosotros somos liberados hasta de la muerte física. Pero no es así, no es así. Entonces, la sangre de Cristo nos libera a nosotros de la muerte eterna y del juicio eterno. Pero no nos libera de las enfermedades, ¿no? Ahora, ¿qué nos libera de las enfermedades de nosotros? La Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros sanados o curados. Por su llaga, ¿no? Y entonces, ¿cómo llego yo a la llaga de Jesús? ¿Cómo yo llego a apropiarme de que por sus llagas fui o soy sanado? También soy sanado por el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos que es un aumento de la fe. La fe inicial es una cosa, pero tenemos que crecer en la fe. O la fe tiene que crecer en nosotros. Ahora, ¿cómo crece la fe en nosotros? La fe crece en nosotros por medio de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros nos congreguemos, porque en la iglesia nosotros se nos habla la palabra de Dios. Esa palabra que nosotros escuchamos en la iglesia, esa palabra produce fe. Produce fe, aumento de la fe, ¿no? Y entonces ese aumento de la fe a nosotros nos va liberando de los males que vamos, por los cuales nosotros vamos pasando. Nos va liberando. ¿Por qué? Porque vamos conociendo la palabra, y la palabra nos aumenta la fe a nosotros, a los hijos de Dios. Por eso es tan importante la palabra. Nosotros no podemos usar la sangre de Cristo para ser liberados de las enfermedades. Tampoco podemos usar la sangre de Cristo para ser liberados de los demonios. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice, y de toda maldad. Y la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia de pecado para que sirvamos al Dios vivo. Es decir, que la sangre de Cristo tiene un lugar en nuestra fe. Pero nosotros tenemos que ir entendiendo. ¿Y quién nos hace entender todas estas cosas? Nos hace entender el pastor que nos predica la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces nosotros cuando vamos a la iglesia tenemos que prestar bien atención a lo que se enseña. Y, lógicamente, después buscarlo por la palabra. Buscar todo lo que se enseña por la palabra, no para dudar, sino para confirmar. Ahí vamos a leer vamos a leer en Isaías 38, 21. Isaías 38, 21. Isaías 38, 21 dice así la palabra del Señor. Y había dicho Isaías, tomen masas de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había Sí, sigue un poquito Había más. asimismo
Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Claro, acá vemos que la llaga fue sanada por medio de que se puso higo sobre ella. Masa de higos. Masa de higo se puso sobre ella. Pero estoy buscando un versículo donde dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, o curados. ¿Vio? Si algún hermano se acuerda, puede llamar por teléfono y darme el versículo. Entonces, ahora, ¿dónde están las llagas donde yo puedo ser sanado? No las veo, no están. Las llagas de Cristo no están. Yo sé que Cristo, por su llaga, Él me sanó. Entonces, ¿necesito sanidad? Él me sanó, dice. Por su llaga fuimos nosotros sanados o curados. Entonces, ¿necesito sanidad? No, porque ya fui sanado de todas mis enfermedades, de todos mis dolores. Gracias. Isaías 53:5. Ahí el hermano que está manejando el equipo me dio el versículo. 53:5. Vamos a leerlo. Gracias, hermano. 53:5, hermano. 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Vio? Por su llaga fuimos nosotros curados. 53:5 de Isaías. Voy a leer la versión vieja que tengo yo, a ver cómo dice. 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Curados, ¿vio? Fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. En la Biblia que leyó el hermano también dice curados. Sanados y curados son dos cosas diferentes, ¿no? Uno es curado cuando tiene una herida, cuando tiene alguna, se lastima con algo y entonces lo curan, ¿no? Le ponen un vendaje, una crema, bueno, varias cosas allí y lo curan para que se restaure, ¿no? Ahora nosotros fuimos curados. Ahí en Primera de Pedro 2:24 vamos a leer. Primera de Pedro 2:24. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Claro, vio, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados. ¿Vio? Por cuya herida fuisteis sanados, dice. Entonces, la pregunta es, ¿tengo que ser sanado? Dice que fuimos sanados. Así dice la palabra del Señor. Y en el Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Así fue el Señor llevado para que nosotros hoy pudiéramos estar sanos con una vida que no nos enferma, porque a nosotros, la vida que nosotros tenemos no nos enferma, porque es la vida de Dios. La vida de Dios se manifiesta a través de nuestro cuerpo físico. Entonces, si la vida de Dios no se enferma y la vida de Dios se manifiesta a través de nuestro cuerpo físico, quiere decir que nosotros tenemos que manifestar una vida saludable. Pero usted va a ver más enfermo en la iglesia que en el hospital. En el hospital hay menos enfermos que en la iglesia. Ahora, ¿por qué pasa eso?
Y pasa porque no es la vida de Dios lo que se está manifestando. Porque si fuera la vida de Dios lo que se manifiesta, no se enfermaría. Entonces, ¿qué vida se está manifestando? Entonces es una vida extraña, una vida que no es la vida de Dios, es la vida de la carne. Y la carne sabemos que se corrompe por la edad, la carne se corrompe por estar satisfaciéndola. Entonces, ¿pero qué dice el apóstol Pablo con respecto a eso? Bueno, el apóstol de la iglesia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice así, mire, dice en el versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Acá es por su espíritu, es por su vida. Entonces, vivificará, le dará vida a nuestro cuerpo. Si nosotros realmente viviéramos una vida espiritual en el espíritu, nosotros solamente manifestaríamos una vida que no se enferma. Ahora, estamos enfermos. Y bueno, eso es muchas veces la causa de que en algún momento nosotros, nuestro cuerpo, le dimos lugar a nuestra carne, y como consecuencia, porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, ¿qué pasa ahora? Estoy enfermo. Entonces, para poder ser sanado de mi enfermedad, yo tengo que reconciliarme con Dios. Y tengo que pedirle, permitirle a la vida de Dios que está en mí manifestarse a través de mi cuerpo. La vida de Dios que se manifiesta a través de mi cuerpo consume la enfermedad. Es como un antibiótico, es como una defensa contra las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo nosotros, cómo esa vida de Dios que consume la enfermedad se activa en mí que estoy enfermo? Y eso por la fe. Por la fe. Y ahora vamos a la ramera. Rahab la ramera creyó y fue librada de la muerte. Y no solamente por medio del cordón de grana que estaba en la ventana. Ahora, nosotros estamos enfermos. Hijos de Dios, estamos enfermos. Eso es debido a la consecuencia de haber permitido a la carne manifestarse en nosotros. Ahora queremos ser sanados. Para ser sanados, nosotros tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos y entonces darle lugar a la vida de Dios que está en nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de la fe. Entonces, pido perdón al Señor, digo, Señor, me arrepiento de lo que hice. Yo te pido que tú me perdones, Señor. Y entonces ahora lo que se manifiesta en mí es la vida de Dios. Y bueno, y la vida de Dios me conduce, porque esta vida no es direccionada, sino que es la que direcciona. Esta vida que es la vida de Dios que está en nosotros, que es la gracia, esta vida nosotros no la podemos gobernar. Ella nos gobierna a nosotros, ella nos conduce a nosotros. ¿Y a dónde nos conduce? A sanidad. Mantiene nuestro cuerpo saludable. Como hemos leído ahí, hermano, en Romanos 8, versículo 11 vamos a leer, hermano. ¿Entiende? Entonces, ¿a dónde estamos llegando nosotros? Estamos llegando a que la fe que recibimos al principio tiene que aumentar. Ahora, ¿cómo aumenta la fe? Por medio del conocimiento revelado de su palabra. Ahora, ¿cómo nosotros vivimos una vida espiritual? ¿Qué apóstol enseña eso? Porque el que recibió la enseñanza para que nosotros vivamos una vida en el Espíritu no fue el apóstol Pedro, ni tampoco fue el apóstol Juan, ni tampoco fue el apóstol Marcos, ni tampoco fue el apóstol Lucas, sino que el que recibió la enseñanza para que nosotros vivamos una vida espiritual o en el Espíritu fue el apóstol Pablo. Por eso tenemos muchos versículos de la palabra o de las cartas del apóstol Pablo que hablan de esto. Ahora, ¿cómo nosotros
¿Cómo nosotros mantenemos nuestros cuerpos sanos? Romanos 8, versículo 11, hermano. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan 5:21. Entonces vio, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces ahora nosotros tenemos el espíritu de Dios en nosotros y el espíritu de Dios vivificará nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo vive ahora por medio de la vida de Dios. Antes vivía por medio de la vida del pecado, que no era vida, sino que era muerte. Pero ahora nuestro cuerpo debe vivir por medio de la vida de Dios. Ahora, si nuestro cuerpo vive por medio de la vida de Dios, la vida de Dios no produce enfermedades. Ni virus no la pueden vencer. Pero hay que llegar a esa altura. Hay que llegar a esa rendición, hay que llegar a esa madurez espiritual. Amén. ¿No? Por eso es muy importante darle lugar a la vida de Dios en nosotros. Es muy importante porque nosotros no somos sanos por los antibióticos, no somos sanos por las recetas de los médicos. Nosotros somos sanos por medio de que la vida de Dios toma parte, control de nuestro cuerpo físico. Y eso solamente lo mantenemos por medio de la fe. Por medio de la fe yo creo eso. Yo creo que Dios va a cuidar mi cuerpo. Amén. Pero si yo tengo la fe, entonces tengo que andar conforme al hombre espiritual, no conforme a la carne. Vamos a leer en Juan, dijimos, Juan 5:21. 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Vio? Él nos dio una vida indestructible, una vida que no se puede enfermar, una vida que ningún parásito o virus de este mundo la puede eliminar. ¿Entiende, hermano? Esto es una cuestión de fe. Ahora, si usted va al razonamiento, si usted va a la lógica, siempre va a encontrar algo que le diga, no, pero no es tan así. Pero no, así no es la fe. La fe no razona, la fe cree. La fe cree que lo que dice Romanos capítulo 8, 11 y lo que dice Juan capítulo 5, 21, que leyó nuestro hermano Juan. ¿Vio? ¿Yo qué creemos? Que el que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Que el que levantó de los muertos a Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, en nosotros. Él le dará vida a nuestro cuerpo. Por eso, hermano, para no enfermarnos, para que no nos alcance ninguna enfermedad mortal, no, para que no muramos antes de tiempo, por así decirlo, por medio de una enfermedad mortal, nosotros tenemos que darle lugar a la vida de Dios que está en nosotros. ¿Entiende, hermano? Y esto es una vida de rendición. Entonces alcanzamos la fe. La fe es muy importante porque la fe me va a permitir crecer. Porque la fe de Abraham, la fe de los patriarcas, la fe de los reyes, la fe de los primeros cristianos, ¿no? La fe esa era una fe que iba desarrollándose. Ahora llegamos a Cristo, y Cristo es el consumador de la fe, el que la consumó. ¿Por qué la consumó Cristo? Porque todo lo que creían los demás, lo que fueron antes que Él y creyeron, Él la hizo una realidad en su propia vida. Por eso la consumó. Porque todo lo que creyó Abraham, todo lo que creyó Isaac, todo lo que creyó Jacob, todo lo que creyeron los patriarcas, todos los que creyeron los reyes, todo lo que creyó el pueblo de Israel, se hizo una realidad en Cristo. Y ahora esa fe se tiene que hacer una realidad en nosotros. ¿Entiende? Esa fe se tiene que hacer una realidad en nosotros.
Esa fe se tiene que consumar en nosotros. Pero miremos el ejemplo que Él nos dio, Jesús nos dio. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Vivió en la carne o vivió en el Espíritu? Él vivió en el Espíritu. ¿Cómo vivió Jesús? ¿En obediencia o en desobediencia? Él vivió en obediencia. Él vivió una vida rendida a la voluntad de su Padre. Las únicas enfermedades que se manifestaron en Jesús fueron las de nosotros. Y por causa de nosotros, porque Él ocupó nuestro lugar. Pero Él nunca se enfermó. Nunca. Nunca tenía una gripe, nunca tenía nada de esas cosas. Porque eso es el resultado de la vida que enferma. Pero Él tenía una vida que no enfermaba, que era la vida de su Padre, era la vida de Dios. ¿Entiende, hermano? Por eso, no es que la sangre de Cristo me libra, o yo estoy cubierto por la sangre. La sangre de Cristo me permite ser salvo, me salvó. La sangre de Cristo limpió mi conciencia de obras muertas. La sangre de Cristo me redimió. La sangre de Cristo me justificó. Pero para ser yo liberado de las enfermedades, tengo que creer que por su llaga fui yo curado, por su llaga fui sanado. Ahora, yo creo eso, pero vivo en la carne. Me enfermo. Seguro que me enfermo, porque la carne, los que viven conforme a la carne, de la carne segarán destrucción y muerte, o corrupción y muerte. Entonces yo creo que fui sanado por la llaga de Cristo, pero vivo conforme a la carne, me enfermo igual. Entonces, porque tiene que ir la vida del creyente, tiene que ir con la vida práctica. No se puede solamente creer que la llaga de Cristo me sanó y vivir en la carne. Si vivo en la carne, de la carne segaré corrupción y muerte. Ahora, para que no me llegue la enfermedad, yo tengo que vivir una vida espiritual. En el Espíritu. En el Espíritu yo llego. Ahora, eso nosotros ponemos la responsabilidad en el Señor. Señor, yo vivo una vida en el Espíritu, ¿no? Y ahora es tu responsabilidad mantener este cuerpo en estado saludable. Y que el Señor nos ayude. Le voy a dar a mi hermano Juan que vaya saludando, que vaya diciendo algunas palabras y después nos despedimos, hermano. Damos gracias al Señor, ¿no?, por esta hermosa palabra. Damos gracias al Señor porque Él nos hace entender las cosas, ¿no?, que a veces lo tenemos por encima nomás todo, ¿no? Lo queremos creer sin poder manifestar la vida de Dios en el Espíritu, ¿no? Pero como dice el pastor, cuando vivimos en el Espíritu, el Señor nos ayuda a pasar todo eso. Entonces, allí, cuando decimos por la sangre de Cristo, pues nos libró del pecado, de la muerte. Esa es la muerte que nosotros hablamos, de la muerte espiritual, ¿vio? Pero la muerte, las enfermedades que vienen a veces en estos siglos, en estos tiempos, podemos nosotros pasar por medio de la fe, como decía el pastor, ¿no? Pero esa fe genuina, no una fe que digamos, tengo fe y después no hacemos nada, ¿no? Entonces, si manifestamos mal las cosas, los deseos de la carne, obviamente que nos vamos a enfermar, hermanos, ¿vio? Porque los deseos de la carne traen corrupción a nuestra carne, la carne misma se enferma. Entonces, si nosotros andamos en el Espíritu, sabemos que el Señor nos va a hacer pasar de eso. Pero todo depositando toda la fe y andando en el Espíritu, vamos a pasar todas las cosas que vienen en estos tiempos, ¿no? Le doy gracias al Señor por esta palabra, que es una hermosa palabra, ¿no? Es una hermosa palabra que siempre nos llega a entender un poco más de lo que a veces sabemos nosotros, ¿no? Nosotros que recién empezamos, pero eso le agradecemos nosotros al Señor. Así que saludo a todos mis hermanos de la congregación, ¿no? Y a mi esposa ahí que nos ha escuchado, y bueno, y que le haya servido este estudio, ¿no?, de esta mañana a todos los hermanos que escuchan esta emisora, la 94.1. Que el Señor me los bendiga, hermano. Amén, hermano. Ahora viene la prueba de la fe. Amén. Vio que está esta enfermedad por todos lados. Ahora viene la prueba de la fe. Aún mi fe va a ser probada. Yo que tanto hablo de la fe, bueno, mi fe va a ser probada ahora.
y la fe suya va a ser probada. ¿Y sabes qué? Esta fe no es algo mágico, esto se tiene que ir desarrollando durante todos estos años. Estos años nosotros hemos desarrollado la fe en nosotros, pero eso se va a probar. Si por la fe yo no me voy a enfermar, por la fe, porque el Señor me va a guardar. Pero eso va a ser probado ahora. Va a ser probado. Ahora, hay a veces que nos enfermamos, pero no morimos. ¿Vio? No morimos. ¿Por qué? Porque nosotros, en medio de la enfermedad, estamos declarando nuestra fe. Así que, por su llaga hemos sido sanados, hermano. Por su llaga hemos sido sanados. Ningún mal tocará tu morada. No desechamos nada, pero estamos bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Y ahí está nuestra alma confiando. Padre, te damos las gracias por este programa que tú nos has permitido hacer. Señor, tú puedas añadir a los hermanos la verdad sobre estos temas. Señor, te pedimos por el mundo entero, que el mundo vuelva a ti, que el mundo te busque a ti, que la sanidad que ellos están buscando en los laboratorios, Señor, la puedan encontrar en ti, Señor, porque tú eres el sanador, tú eres aquel que nos libera de toda peste, tú eres aquel que nos libra de toda enfermedad, Señor, y nos libró. Señor, que tú eres la sanidad para todas las enfermedades. Oh, Señor, entregamos a ti, Señor, nuestra persona, ya lo hemos entregado hace muchos años. Señor, encomendamos a ti nuestra vida. Hágase con nosotros conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermano. Estamos oyéndonos el día lunes de 10 a 11 de la mañana. Amén. Giga